la categoría del sello musical del nuevo milenio, Robles Producciones. Y va para ti, Perú, Elizabeth Poma. Exactamente, ¿de qué edad te pusiste a cantar? A mí me gustaba desde muy pequeña, desde que estaba en primaria, que yo tenía pues mis 9, 10 años. Cuando había cualquier persona para mí, yo participaba en él. ¿Te gustaba cantar? Siempre me gustaba cantar. De verdad me nació cantar y de verdad es un esfuerzo luchar cada día, sacar video todo a veces. Claro, sí. Y a veces no hay apoyo, pero yo de verdad acá le agradezco a usted, mencionaron que... Así como has ido a varios sitios, ¿en qué sitio más que has estado en el Perú, los departamentos que has visitado, qué canción te pide más? Bueno, lo que me pide es Mentiroso, Aquí estoy, como sale de mi pena. Ahí tengo Mamá de Chicha. ¿Ya? Me gustan mis canciones y también mis amigos que están de Ya. Tenemos un audio acá. Sí. Esta es la última producción que tienes en audio. Sí, el audio, sí. ¿Qué tema tienes acá, composición tuya? El amor que me curaste. El amor que me curaste. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, son tantas desilusiones, ¿no? Que a veces te juran y luego se llegan al viento la palabra. ¿Es tu caso, Elizabeth? Sí, es mi caso. Mira, Sí. ¿puedes interpretar esa canción? Sí. A ver. El amor que me juraste, sé que falso había sido. Recuerdo cuando decías, Elizabeth, eres mi vida. Recuerdo cuando decías, Elizabeth, eres mi vida. Te quise yo con locura, te adoré con todo el alma. Jamás pensé que tú más tarde te ibas a jugar con mi cariño. Jamás pensé que tú más tarde te ibas a jugar con mi cariño. Qué buena canción. Te inspiraste mucho en esa canción, veo que... Sí, eso sí, de verdad, porque a veces la vida de las mujeres actrices también igual, ¿no? Sí, por igual. ¿Cómo lo pueden mirar mismo pasar los hombres como Elizabeth, ¿no? Hay cosas que pasan en la vida, ¿no? Y parar de esas cosas. Claro, porque yo de verdad sufrí bastante, pero como dices, uno a veces ahí en la fiesta, en el camino pierdes, pero tiene que seguir pasando. Así es, Elizabeth. Dime, Elizabeth, ¿qué le puedes decir a tus fans que te ven en tu Facebook? De verdad, este video con mucho cariño, con mucho amor para todos mis admiradores, para todos mis amigos que me conocen de repente, no mucho, pero de poquito a poquito, llegando con ¿cómo le dicen eso? Con alegría, con cariño para los amigos del norte, centro y sur del Perú. Que yo sé que a nivel del norte se ve en canal, ¿verdad? Sí. Que sigan escuchando y que ya poco a poco nos vamos a llegar a primicias con la bendición de Dios y también con su presencia general. Qué bueno, Elizabeth. Número para contratos. Ya es el 969-31-19-56. Solamente uno. Sí, no hay problemas. Para que te llame y te contraten, pues. Sí, solo para contratos, pero con maltratos ya no. Ya no, ya pasó. Ya pasó, ya. Es Bueno. otro número. Elizabeth, ¿cómo te ves, Elizabeth, de acá 5 o 6 años? No, porque mira, ahorita tengo 30 años. ¿Sí? 36 años. No sé. Bueno, de repente seguiré igual o de repente haré las cosas, ¿no? Todo como digo, con la bendición de Dios y con un poco de esfuerzo mío, con el apoyo a veces del público, de los promotores, así como usted. Y ojalá, ¿no? Que me gustaría llegar en el ambiente musical, en el arte, me gustaría
uy, hay que ser un poco más conocida, ¿no? No es mi anhelo, ¿no? Pero a veces también yo no, yo digo, hay tantos valores. Yo creo que ahorita de verdad, antes no había, ¿no? Antes no había cantantes, ahora hay bastante, ¿no? Y a veces también tengo un momento que digo, no, ¿para qué? Ya me quiero, pero después cuando veo el vestuario, así, yo digo, no, me desfacía, mucho por los audios que tengo que seguir grabando, provincias, y tengo que trabajar así, duro. Es así, ¿no? Ya pasa 6 años de acá, de repente ya soy algo más, ¿no? Yo creo que sí, Elizabeth. Canta bien y no sentí que sigas adelante. Lo voy a hacer. Qué bueno, Elizabeth. Bueno, Elizabeth, hemos tenido un gusto pues llegar a tu casa, entrevistarte. Esperemos que haya una segunda oportunidad de hacer otra vista con media producción. Claro, de verdad, igual es un gusto, de verdad, señor Genaro, entrevistarme y apoyarme y apoyar sobre los valores, ¿no? Es un gusto. Bueno, agradezco a Producciones Creaje del señor Genaro Huaraca, que está conmigo, pues tengo un honor de estar con él hablando en estos momentos. No tiene por qué, Elizabeth. Para eso está medio dicho, ayudar a los nuevos valores. ¿Sí? Gracias, de verdad, gracias. A ti, Elizabeth, gracias a ti, Elizabeth, por permitirnos entrevistar.